Bueno, vamos a empezar con la clase y nosotros habíamos visto hasta ahora el régimen de interés simple y ahora vamos a ver el régimen de descuento simple. ¿Se acuerdan que en lo que es el interés simple partíamos siempre de un capital presente y nos llevaba a un valor futuro? Y acá vamos a hacer al revés, vamos a ver cómo es el valor futuro y vamos a volver al capital presente. Entonces, antes teníamos la tasa de interés, en la cual multiplicada por el capital presente íbamos al capital futuro o al monto, y ahora lo que vamos a tener es la tasa de descuento. Vamos a definir, acá lo único que vamos a hacer, en este caso no vamos a desarrollar fórmulas, sino vamos a definir solamente los conceptos, porque es exactamente igual lo que venimos haciendo antes y tardaremos un montón en el desarrollo, pero en sí podríamos decir que lo que vinimos hablando la primera clase es que si yo tomo el beneficio que tengo en la operación y lo relaciono con el monto o capital futuro, voy a llegar a una tasa de descuento que la habíamos nombrado como letra D, y si esa letra D la multiplico por el capital futuro, me va a dar lo que es el beneficio que tengo en la operación. Entonces, como en el régimen de interés simple o tasa de descuento simple, el total de los intereses es la suma de los intereses periódicos. Entonces teníamos esto me parece que lo vimos ayer. Si yo sumaba, si nosotros teníamos en un eje de tiempo, teníamos varios periodos, si yo voy sumando estos intereses o este beneficio que voy teniendo por cada uno de los periodos, voy a tener el beneficio total de este periodo. Esto es lo que vimos en el régimen de interés simple. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta sumatoria de acá? Estoy sumando todos los intereses. Y también lo que hicimos ayer fue de esta formulita de acá, que vemos acá al inicio, lo único que estoy haciendo es reemplazándolo en esta fórmula. Entonces tenemos la igualdad en estas dos sumatorias. Acuérdense en las sumatorias que tiene una parte inferior y una parte superior, donde la parte inferior esté igual a 1, que cuando yo lo reemplazo acá en la fórmula es 1 menos 1 me da 0, o sea, iría al momento 0, del momento 0 al momento 1, cuando t es igual a 1, ¿no? Y así voy sumando cada uno de los periodos. Voy a sacar esto porque... Vamos a agarrar el marcador. Entonces, a partir de esta fórmula, lo que voy a tener, que son los intereses acumulados, va a ser exactamente igual a mi capital final, ¿no? A eso lo multiplico por la tasa de descuento y lo multiplico por la cantidad de periodos que tengo en la operación. ¿Se acuerdan? En el otro, ayer lo que habíamos visto era al revés. Mi tasa de régimen de descuento de interés simple, este CN se transformaba en C0, esta D se transformaba en I y N siempre se mantenía. ¿Por qué? Porque los intereses son proporcionales. Entonces los puedo ir sumando. Y esta es una de las fórmulas que van a tener que tener en cuenta para hacer los ejercicios de régimen de descuento simple. Bueno, y acá está un poquito el desarrollo en forma genérica, ¿no? Nosotros sabemos que mi capital inicial, ¿no? Que C sub 0 lo tengo acá, es exactamente igual a mi capital acá en C sub n, ¿no? Y a esto le resto el beneficio que obtengo acá, ¿no? Esto es lo que quiere decir esta fórmula. Entonces acá si saco factor común, esta fórmula es la que me va a quedar como tasa de descuento interés simple. Tasa de descuento simple, el régimen simple de descuento. Y acá lo que estamos viendo es el factor de
Si se acuerdan, factor de actualización, porque en este régimen el factor de actualización es 1 menos D por N, ¿no? Cuando hablábamos en este régimen en el de interés, acuérdense que era 1 más I por N. ¿Eh? Así que este es el factor de capitalización en este régimen. Ahora bien, ¿por qué actualización? Porque estoy llevando una tasa presente, una tasa de valor futuro, es un factor que al multiplicarlo me da cuál es mi valor presente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Y esto se los voy a dar a ustedes para que lo calculen. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es mi valor hoy presente si yo coloco a una tasa de descuento del 2% por periodo a una cantidad de n de 10 periodos? O sea que esto es lo que yo, si yo lo paso un gráfico, esto es lo que tendría que averiguar. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Se escucha. Sí, profe. Ok. Ok, entonces lo que sí les voy a dar 2 minutos, calculen en base a las fórmulas que vimos, o sea, aplicando esta fórmula de acá, ¿no? Lo único que tengo que hacer es reemplazarlo. ¿Cuánto es el valor de ese cero? Es 1000, ¿no? Exactamente. 1000. El cálculo solamente es eso. Hay que hacer eso solo. Entonces, la fórmula de actualización para tasa de interés simple es 1 menos D por N. O sea que es el factor en la cual me va a llevar a actualizar. Acuérdense que es llevar de un valor futuro a un valor presente. Esta es la fórmula en lo que es tasa de interés simple. Y el recíproco es al revés, es llevándola para el otro lado. O sea que a eso le tengo que elevar a la 1 menos, a la menos 1. O que es lo mismo, hacer 1 sobre 1 menos D por N. ¿No? Esto es, hasta ahora es lo que veníamos viendo, salvo que, ahora estemos, ¿cómo se llama? Eh, Perdón, profesor. ¿Puedo ir una sí, filmina atrás? sí, Un claro. momento. Ahí está, perfecto, gracias. Bárbaro. Eh, Disculpen, lo que tenía, tuve problemas domésticos porque tenía 2 computadoras y una se colgó. Entonces, mientras estaba hablando con ustedes, estaba tratando de hacer arrancar la otra. Así que bueno, ya la pude hacer arrancar y bueno, ya volví con ustedes en la clase. Así que bueno, ¿alguien tiene algún problema con este ejemplo? Y solamente aplicado una fórmula, ¿no? Necesito calcular el valor presente, que es C sub 0, sabiendo que mi valor futuro, que es C a la 10, es 1250. Aplico la fórmula, ¿no? Con una tasa de descuento del 2% por periodo. Recuerden siempre que el 2% es por periodo, ¿sí? No es de 0 a 10. Es por cada uno de los periodos es el 2%, la tasa de descuento. Entonces la fórmula serían el factor de actualización, y si yo hago el recíproco voy a obtener el factor de capitalización. Después, ¿se acuerdan que teníamos las equivalencias de tasas? ¿Cómo hacíamos las equivalencias de tasas? Era cómo calculábamos el valor de D teniendo la I y cómo calculábamos el interés teniendo la tasa de descuento. Entonces,
ya acá directamente no les hago el desarrollo como hicimos la vez pasada, es exactamente lo mismo, pero acá se los estoy dando ya resuelto, ¿no? Si alguien necesita saber el desarrollo, me avisa y se lo paso, no tengo ningún problema. Pero me parece que para el curso no hace falta hacer un desarrollo de estas fórmulas, ¿no? Entonces, sabemos que mi tasa de descuento va a ser en este régimen de descuento simple, la tasa de descuento va a ser exactamente igual a I sobre 1 más I por N. Y en la tasa de interés va a ser exactamente igual a D menos, eh, menos D, la tasa de descuento por N. Bueno, ahora les voy a pedir, vamos a hacer un ejemplo y de aplicar todo esto y a ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que, cómo se aplica en la vida diaria. Suponete que hay una persona que necesita un préstamo, va al banco y le pide, necesita 1.000.000 de pesos, supongamos que es por el tema de COVID, necesita pagar los gastos fijos y necesita hoy 1.000.000 de pesos. Y le dice al banco que lo va a pagar en 90 días. Generalmente, cuando se hacen estos tipos de préstamos, el banco no le da el préstamo, o sea, la persona que hace descuenta un cheque, o sea, le deja firmado un cheque, o le firma directamente un pagaré, ¿no? Entonces, contra ese cheque, contra ese pagaré y contra la buena conducta del banquero, o sea, la buena carpeta crediticia que tenga el cliente en el banco le presta el 1.000.000 de pesos, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir es por qué monto necesitaría hacer el cheque o firmar el pagaré, ¿no? Acá le doy como ayuda, les hago el eje de tiempo. Es decir, en el momento cero, el banco a mí me da 1.000.000 de pesos y yo le tengo que hacer un pagaré a pagar a 90 días por X monto. La tasa nominal anual es del 25%. ¿Se animan a resolverlo? Dale. ¿Vale? Le doy un ratito para que lo resuelvan, piénsenlo. Y acuérdense que las tasas nominales son tasas proporcionales, ¿no? ¿Puede ser 1.062.500.000? No, no, no. Recuerden que vamos a un banco Argentina, ¿no? Que Ah, el banco, 365 era. el banco 85, claro, 365, ahí puede tener el error. Ok, me olvidé esa parte. $1.061.643, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, a mí me da lo mismo también. A mí también. Sí, a mí también. Ah, vale, buenísimo, venimos bien. Hacemos la resolución y esto daría algo así. ¿Seguimos? Pero no nos dio lo mismo que vos. Ah, ¿y Por eso te digo. están bien hechas las cuentas? Yo hice directamente, había hecho el capital, la tasa de interés, el tiempo dividido 365%. Ahí me dio igual que a vos. Pasa que capaz porque no agregaste el último 6. ¿Cómo? ¿Cuántas decimales usaste? Yo, Me dio con... No, son un montón de decimales. a lo mejor es eso, ¿eh? La tasa de descuento, ¿cuánto te da? La tasa de descuento es 0,25 por 90 dividido 365. Te da 0,616. Espera. ¿Cómo me podés repetir de nuevo? Que no escuché. La tasa de descuento tenemos que, como es una tasa nominal anual,
capitalizable cada 90 días, la tenemos que proporcionar. Entonces, ¿cómo la proporcionamos? Hicimos 0,25 dividido 365 por 90. No, yo no hice directamente la tasa de descuento, había hecho todo junto. No. Haces la tasa de descuento y después ahí aplicas la fórmula. Ok. O sea, primero lo que tenemos que hacer es sacar la tasa, a ver cuál es la tasa efectiva por ese periodo. Recuerden que las tasas nominales son tasas proporcionales de referencia. Hacen referencia a un periodo de capitalización. En este caso, 90 días. Ahora igualmente vamos a ver de vuelta espero llegar y vamos a ver de vuelta algo de tasas nominales. ¿Estamos más o menos? Sí. ¿Sí? Pero igual, ¿Vamos a ir? ¿Sí? no entiendo por qué influye la tasa de descuento en esto. Si es nada más en realidad cuánto vas a tener al final del plazo de lo que invertís en el banco, de lo que depositas. No, acá lo que te dice el banco es, ok, yo te doy el millón de pesos y vos firmamos un pagaré. Eso es lo que yo tengo que buscar. Pero ese pagaré no lo voy a pagar hoy. Lo voy a pagar a 90 días. O sea que el banco va a hacer efectivo ese pagaré a los 90 días. Suponete que no es un pagaré, es un cheque. El tipo me deposita a los 90 días, me deposita en la cuenta y me debita la plata. Por haber yo utilizado 90 días, el banco me cobra algo. Entonces, y me dice, mira, la tasa de descuento para este tipo de operaciones es el 25% para este plazo. Entonces, en realidad, el 25% no se lo puedo aplicar directo, porque el 25% es anual. Es una tasa nominal anual. Entonces la proporciono al periodo efectivo y me da 0,0616. Entonces después lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. ¿No? Perdón, ahí dijiste que sería día a día, ¿no? ¿Cómo? El 0,0616 sería un día por día, ¿no? No, el 0,0616 son por el plazo de 90 días. Fíjate que, ya te digo, Sí. fíjate que lo estoy proporcionando por los 90 días, que es lo que yo tengo acá. Claro. ¿Eh? Que es lo que yo tengo acá. Cuando me dan una tasa nominal anual, lo importante es saber el momento que capitaliza. Si no me dicen nada es porque están capitalizando por el periodo que estoy teniendo en cuenta la operación. En este caso no me dice que es una tasa nominal anual capitalizable cada 90 días, porque a lo mejor es un poco redundante porque la operación la estoy haciendo por 90 días. O sea, lo único que varía en el cálculo que hago yo y el que hace ustedes es por el 1. O sea, el 1, ¿qué es lo que hace que cambie? Cuando haces 1 menos D. 1 menos D, porque dijimos que era el factor de De actualización. actualización. Estoy actualizando de este monto, lo estoy llevando acá. ¿No? Claro. Entonces, después yo despejo esto, tengo que despejar cuál es esto, pasando esto acá abajo, y por eso me da 1.065.693. Claro. Ok. Vamos para atrás. Acordate acá, ¿ves? Que lo tenés acá, factor de actualización es 1 menos D. Sí. Bueno, ¿seguimos con con este ejemplo? Dale. Y ahora les voy a dar un poquito más de tiempo para hacerlo. Digo, supongamos que esta persona firme ese pagaré y esto tiene un impuesto a los sellos del 1% del valor que lo paga el tipo que pide. El prestatario es el tipo que está pidiendo el préstamo. O sea, si ustedes van al banco a pedir el crédito, a pedir un préstamo, le dicen, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Esta operación tiene el 1% de sellos. Entonces la persona dice, si a mí me vas a descontar, cuando me entregas el millón, me vas a descontar sellos,
yo en realidad necesito 1.000.000. Entonces necesitaríamos saber cuál es la liquidación del banco para que esta persona se lleve esa emisión de pesos. ¿Me explico cuál es la situación? Sí. Entonces, ustedes tienen que, yo les hice este cuadrito para que, el que está acá, para que vean lo que necesitamos. Necesitamos saber cuál es el importe a pagar ahora. Ya no es más el importe que sacamos antes. ¿Ah? Igual, ¿por qué? Porque tengo un costo de 1.000.000 de pesos, del 1%, que es el impuesto a los sellos. Entonces, si yo pido el mismo capital de antes, no me va a dar 1.000.000. Entonces les voy a pedir, por favor, que traten de llenar los campos de acá. El importe a pagar, los intereses que pago, el importe de los sellos y la suma de todo esto me tiene que dar 1.000.000 de pesos, que es lo que me voy a llevar a mi casa a pagar mis deudas. El 25% se respeta todavía, ¿no? Sí. Es la misma operación, salvo que le puse un gasto al final. Claro. Es la misma operación. Lo que pasa es que ahora cuando uno, o sea, si yo me hubiese quedado en el otro enunciado, no es la realidad, porque después el banco, viste, te mete gasto de esto, gasto de lo otro. Bueno, entonces yo acá le dije, bueno, como mínimo le voy a poner un sello a ver si ven cuál es la diferencia. Da 1.060.984. Ya te digo. Lo que tengo que pedir, Sí. no, da un poco más. O sea, el 1% se lo restás cuando haces el aporte inicial, ¿no? Porque haces el pagaré al principio. ¿Es así? Claro, el banco de vez de darme 1.000.000, si no tuviese si yo no haría este cálculo, el banco me diría, bueno, ok, yo te doy 1.000.000, pero a esto le tengo que descontar impuesto a los sellos y se lo lleva el Estado. Entonces no me daría 1.000.000, me daría menos. Ahora, bueno, ese 1% se calcula en base a C90, ¿no? El valor futuro, porque el pagaré lo voy a hacer por ese importe. Ah, listo. Listo. Puede ser 1.075.693. No. No.
Bueno, vamos a plantear la resolución y los voy a ir guiando un poquito con respecto a este tema. Nosotros sabemos que al momento inicial voy a tener 1.000.000 de pesos y a esto le voy a tener que sumar el impuesto a los sellos, que sería esto, ¿no? ¿Qué va a ser? Es el 1% con respecto a mi capital a C90. Y eso tiene que ser exactamente igual, ¿no? Mi capital inicial a C90 multiplicado por el factor de actualización. Entonces acá, ahora en esta ecuación que yo planteo, solamente me queda de incógnita el C90. ¿Está más o menos en línea con lo que estaban haciendo? Sí, entonces el impuesto al sello impacta sobre el monto que devolvés, como dijeron antes, ¿verdad? Claro, porque el impuesto a los sellos es con respecto al documento que yo firmo, Ah, excelente. no sobre la plata que me dan. El Estado te cobra sobre el documento. Fíjate, cuando vos haces un, un contrato de locación, alquilas algo, vos pagás el sello, creo que en Provincia de Buenos Aires es el 2% o el 3%, y es con respecto al total del contrato, no es con respecto a lo que pagas por mes. Excelente, gracias. Entonces ahora lo que tiene que hacer es reemplazar la fórmula para sacar el C90, que es mi incógnita, ¿no? Profesor, uno de los chicos preguntó si es 1.077.121. Sí, 1.077.172. Sí, sí, perfecto. Bien, Kenny. Vamos, Kevin. Vamos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es la liquidación del banco, ¿no? Una vez que ya sabemos el C90, tenemos que hacer la liquidación del banco. Porque en definitiva lo que nos está pidiendo el enunciado es que detallemos la liquidación del banco. Ahora tenemos que ver cuánto nos da intereses y cuánto nos da sellos. Y si hacemos toda la sumatoria, esa me tiene que dar 1.000.000 de pesos, que es el que recibo, y ahí diríamos que estaría excelente el ejercicio, ¿no? Ah, no lo revisé, pero que 77, 172,80, 66, 101,06 y 10, 771,72. Perfecto. Con los números que puse les va a dar una diferencia de 0,02, que es por un tema de redondeo nada más. ¿Estamos todos hasta acá? ¿Puedo avanzar? Un segundo, ¿puede ser, Alejandro? Sí, claro, por supuesto.
Listo. Excelente. Según el enunciado, ¿cuál era el costo que nosotros teníamos en esta operación? ¿Alguien me puede decir? De acuerdo al enunciado. El costo era la tasa de descuento, ¿no? Estaba enunciada en tasa de descuento y decía que es el 25% nominal anual, y eso creo que me daba el 0,0616, me parece, ¿no? Sí. Sí. O sea que nosotros dijimos que el costo, el banco, cuando fuimos al banco y nos dijeron, mira, la verdad que yo te puedo dar 1.000.000 de pesos y tengo un costo buenísimo que es del 25% nominal anual, nosotros hicimos la cuenta y nos daba 6,16. Pero bueno, después fíjense que acá tenemos el impuesto a los sellos que me está incidiendo. Ahora, si yo sumo el impuesto a los sellos más el monto de los intereses, los 66.401,06, más el impuesto a los sellos, los 10.771,72, mi verdadero costo no es el que me dijo el banco, es un poco mayor. Si yo sumo eso y lo divido el 1.077.172,80, eso me va a dar un costo de 0,07164. Esto no lo puse, a ver, se me ocurrió ahora para que ustedes vean cuál es el costo que me dice la operación y cuál es mi verdadero costo. Tengo otro costo, no es el que me dice el banco que tengo. ¿Por qué? Porque tengo impuesto a los sellos que me lo tiene que cobrar porque esa parte va al Estado. ¿Es claro lo que digo? Sí, sí. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es, nos dan el costo financiero, tenemos que ver si tengo algún costo en el medio. Acá puede ser impuesto a los sellos. También seguramente el banco que no quise seguir con este ejercicio, pero en realidad el banco también me podría decir, mira, te voy a cobrar gastos administrativos, te voy a cobrar tal cosa. Entonces me va sumando puntitos y en realidad el 0,25 de costo de tasa nominal anual se me va mucho más. Entonces ya ahora sabemos cómo ver cuál es realmente mi costo, ¿eh? Tenemos que discriminarla, analizar la operación en un eje de tiempo y saber realmente cuál es nuestro verdadero costo. Pregunta a todos, ¿alguna duda con lo que es interés simple? Porque ahora vamos a pasar a otro tema. En el chat le preguntan si la TNA final queda de 31,29. Ah, perfecto. Lo que nosotros vamos a hacer es... ¿Cómo lo hago? Yo sumo los 10.771,72 más, que es el impuesto a los sellos, le sumo los intereses, 66.401,06. Eso me da 77 y pico. Si eso yo lo divido con respecto al monto a pagar, que son 1.077.172,80, me da que estoy pagando una tasa de interés efectiva por ese periodo de tiempo, es una tasa de descuento efectiva por ese periodo de tiempo, de 0,071644. Ahora, si lo vamos a comparar con la tasa nominal anual, lo que tengo que hacer es ver cuál es el equivalente a esta tasa, a la tasa nominal anual. Entonces hago los 0,071644, tengo que hacer, lo divido por 90 y lo tengo que multiplicar por 365. Y eso me da una tasa nominal anual del 29,0555. Y esa sería la respuesta a qué tasa nominal anual me está realmente saliendo la operación. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Cuando sacaste los intereses de 66.401,06, ¿cómo lo hiciste? Los O sea, intereses, no por diferencia, digo por fórmula. iguales a qué son.
es mi capital, es mi C9, mi C90, ¿no? Porque me está dando la tasa de descuento. Sí. Entonces, mi tasa de descuento, ¿cuánto es? 0,0616, si no me equivoco. Sí, sí. Eso multiplicarlo por el C90, que es 1.077.172,80. Ok. Fíjate cuánto te da. A ver. Profe, una consulta. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo llegó a la tasa nominal anual la nueva con el impuesto de los sellos? Ya te digo, mira, sumamos este costo, Sí. ¿no? Y lo dividimos por el importe a pagar, dijo, ¿no? Y esto lo divido por este. Sí. Me Por el da valor, 0,07. te da, te da algo de 7%, 7,11, 17%. Exacto. Bueno, eso, ahora lo querés acabar, ¿cuál es la tasa nominal anual con respecto a ese periodo? Entonces, Sí. esa tasa lo divido por 90 para saber cuál es la tasa diaria y lo multiplico por los 365 para saber cuál es la tasa nominal anual. Y eso te tiene que dar un poco más del 25% que habíamos dicho. Te da un 27 si no me equivoco, o 29 por ahí. Perdón, hice el cálculo y me dio 66.353,84. ¿Podrías repetirlo eso, Alejandro, por favor? ¿Cómo? Si podrías repetir la pregunta que te había hecho Joana recién de cómo sacar la nueva tasa. La nueva tasa, lo que hacemos es ver cuál es mi costo real. 66.401,06 y le sumo los 10.771,72. Sí, Vamos a hacerlo juntos. 66.401,06 y le sumo los 10.771,72. Eso me da 77.172,78. sí, ¿No? Ese es mi verdadero costo. sí. Bueno, a eso lo divido por el monto o por mi valor futuro, que es C90. Ok, 1.000.000. 1.077.172,80. Eso me da una tasa del 0,07164, o sea, un 7,16%. Sí, Bueno, esa es la tasa efectiva por los 90 días. Pero no me acuerdo quién me preguntó, Joana creo que era, me preguntó por la tasa nominal. Entonces tengo que proporcionarla. ¿Cómo la proporciono? Hago esa tasa, la divido 90, o sea que me da una tasa diaria, y a eso lo multiplico por 365 porque estamos en Argentina. Y eso me da una tasa nominal anual del 29,056%. Profesor, ¿Sí? hice lo del 1%. 0, ¿Cómo? Me gracias. da 28%. Pasa que si vas sacando quizás decimales te va bajando. Hacelo con los 28,4. Hacelo con los números hacelo con los números que están acá, mirá, 66.401,06 más 10. No, la tasa nominal anual final. Lo tenés que dividir por 90 Claro, y lo multiplicás por 365. 7 dividido 90 me da 0,07 de periódico. Y eso por 365. Claro, por 365, 28,38 periódico. Entonces da eso. A lo mejor tengo que marcar la calculadora. A ver. No, pero es un tema numérico, o sea, es un tema matemático, o sea, no 66. 401,06
más 10,771 con 72 más me da 77, 10,77 172,80 dividido. O sea, la tasa efectiva te da 7,1644%. Sí, yo puse 0,07. Bueno, claro, lo que pasa es que yo estoy trabajando con muchos más decimales. No me lo está mostrando, pero la calculadora trabaja con más decimales. A eso lo divido por 90 y me da 0,30 y 796. Es por un tema de decimales la diferencia. Sí, porque me da 29% y a vos te da 28 y moneda, ¿no? Está bien. 28 casi llegando a 29. Bueno, ¿No? gracias. Está bien, profe. Gracias. Pero el concepto es que vos lo que estás haciendo es, cuando tenés la tasa efectiva, la proporcionás a los días, o sea, 90, lo proporcionás a un solo día y lo multiplicás por los 365, que es lo del año. Sí. Fíjense que en montos así, generalmente se trabaja con todos los decimales, porque en montos así tan grandes hay mucha diferencia en plata. Es como hablamos ayer, se nos va una Ferrari en la diferencia de Claro. redondeo. Claro. Perdón, Y profesor. quedaba un problema con con los intereses. Sí, yo tengo un problema que hice lo que me dijiste y me dio 66.353,84. No me da lo mismo que a vos. Mirá. Yo tomé la tasa esta de acá, la 6. Sí. Si vos aplicás sin decimales, aplicás 0,0616, esto multiplicalo Por un millón. por 1.077.172,80. Sí, pero no me da eso, lo de 66.401. ¿Y qué diferencia tenés? Mucho, deben ser centavos también. No, me da 66.353. Pero fíjate, mira, vos haces una cosa, haces 66.401,06, a eso lo dividís 1.077.172,80 y te da la tasa, te da 0,0616. A ver. Porque me da con todos los decimales, claro. Yo no estoy usando todos. Claro, puede ser que, bueno, ese es un problema que tenemos en las calculadoras, ¿no? Las calculadoras generalmente lo que hacen es, te muestran, hay algunas calculadoras que solamente te muestran las cifras que vos querés ver, pero en realidad están trabajando con todas las cifras, o con, no sé, con 20 dígitos más, aunque no te los muestren. Bueno, ¿algún inconveniente más con respecto a tasa de descuento simple, al régimen simple? Porque ahora vamos a pasar a ver otro régimen, que es el régimen de inversión de interés compuesto. ¿Me esperan un segundito, por favor? Un segundito. Che, chicos, pregunta, ¿copiaron mucho hoy? ¿Micro? No, recién esto. Para ver cuánto espacio dejo. Más o menos. Deja Una hoja. si querés, Sofi. Ok, gracias. Bueno, ya estoy. Se me había desenchufado la computadora y se me estaba por acabar. Se me estaba por cortar. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a ver el régimen de inversión de interés compuesto, que generalmente es el que más se usa y es el que venimos viendo desde la primera clase. Entonces, en este régimen los intereses se calculan siempre sobre el saldo de capital, siempre sobre el saldo de capital. Acuérdense que el anterior se calculaba sobre, el interés solo se calculaba sobre el capital inicial, sobre lo que era C0.
Entonces, en forma genérica, lo que nosotros acuerdan, esto lo habíamos sacado en la primera clase, es que mi beneficio, o sea, mi interés en valores absolutos va a ser igual a mi valor inicial, al capital que estoy aportando, que estoy depositando, por mi tasa de interés. Entonces, acá les voy a hacer un pequeño desarrollo, pero para que lleguemos a una conclusión determinada. Uy, disculpen, voy andando con problemitas con la... Bueno, entonces el beneficio que nosotros teníamos era como lo que habíamos hablado antes. Si yo tenía un eje de tiempo acá, el interés que estoy ganando en este periodo era exactamente igual a capital inicial, C sub 0, por mi tasa de interés y llegó mi capital final. Si le sumo un 1, pero como no le estoy sumando 1, estoy aplicando solamente la tasa de interés, me va a dar el monto de interés, el beneficio que estoy ganando. Podríamos decir que si nosotros tenemos, vamos a borrar esto, que si nosotros tenemos, hoy ando mal con mis anotaciones, disculpen, hay momentos y momentos. Entonces, si yo quiero saber cuánto es mi capital en C1, ¿qué tengo que hacer? Le sumo C0, le sumo los intereses que gano en este periodo de tiempo, que es lo que me está diciendo acá. Y sabíamos perfectamente que mi interés en valores absolutos es exactamente igual a mi capital C sub 0 por el interés, que es lo que sacamos acá. Entonces acá yo ahora saco este factor común y sé que si yo multiplico mi capital sub 0 por 1 más mi tasa de interés, voy a llegar a mi capital C sub 1. Esto es lo que habíamos visto siempre y lo que veníamos viendo desde que empezamos el curso, ¿no? Que para poder llegar a mi valor futuro, lo que tengo que hacer es aplicar mi capital inicial por el factor de capitalización, que era 1 más I. Pero ahora solamente vamos a ver en el momento 2 qué es lo que pasa. En el momento 2, yo voy a tener mi capital, va a ser exactamente lo mismo, voy a tener este capital más el interés voy a llegar a mi valor acá, a C sub 2, que es lo que me está diciendo esta parte de acá. Reemplazando en la fórmula de acá arriba, ¿no? Voy a tener que mi interés va a ser exactamente igual a mi capital, reemplazando acá en esta fórmula acá, va a ser igual a mi capital que tengo, mi saldo que tengo en 1, multiplicado por mi tasa de interés. También saco factor común y puedo decir, ¿no?, que si yo tengo mi capital en C1 para llegar a C2, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 1 más I. Entonces ya sé que cuando yo quiero sacar mi interés con respecto a este periodo de tiempo, lo único que tengo que hacer es calcular. Y quiero saber cuál es mi capital al momento 1, lo único que tengo que hacer es aplicar a la tasa de interés, le sumo un 1, a la tasa de interés de este periodo le sumo un 1 y ya llego a mi valor final. Y así sucesivamente. Hago lo mismo en este periodo de tiempo y así a todos los periodos de tiempo que vayan más para allá, ¿no? Y así voy sabiendo cuál es mi saldo. Entonces,
Si yo trabajo con estas dos fórmulas, voy a llegar a esta ecuación, y esta es lo que a mí más me interesa, es esto. Es que si yo quiero saber cuál es mi capital al momento C2, tengo que aplicar en el momento C1 y multiplicarlo por la tasa de interés elevado al cuadrado. Es decir, tengo que multiplicar por la tasa de interés de acá y por la tasa de interés de acá. Siempre y cuando estas tasas por los periodos sean exactamente iguales, ¿no? Esto es un poco lo que veníamos viendo en la primera clase. Alejandro, Sí, si quisiera saber el capital en el momento 3, ¿sería hacer lo mismo, pero con el paréntesis al cubo? exactamente. Fíjense que el 2 de acá, que tenéis acá, tiene que coincidir con el 2 de acá. Lo que vos me estás, siempre y cuando sean la misma tasa de interés, si yo quiero sacar el CN, y ahora vamos a hacer un genérico, voy a tener que hacer C0 por 1 más I a la N. Es esto lo que vimos acá. Excelente deducción. Esta fórmula es la que tienen que saber. Y para poder sacar el interés total, el interés acumulado total, lo que tengo que hacer es utilizar esta fórmula. Lo que hace esto es, lo que está haciendo esta partecita de acá es, me está adecuando el interés que tengo acá por el interés que tengo acá. Y eso, al restarle 1, me queda solamente la parte de interés, y esto se lo aplico a C sub 0. ¿Estamos bien o estamos...? Como no los estoy viendo, no sé cuáles son las caras de ustedes. ¿Si se fueron? No, estamos todos. ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Sí. Igualmente creo que es lo que veníamos viendo desde el principio, solamente que ahora le estamos llamando interés compuesto. Profe, ¿volvés un segundo a la filmina atrás? Que estaba tratando de copiar la fórmula de intereses. Ahí está. ¿Esta? Sí. Vale. Ahora todo esto lo vamos a ver con ejemplos y vamos a ver cómo nos vamos a ir moviendo dentro de lo que es el interés compuesto. Listo, profe, gracias. Dale, cómo no. Acá vamos a hacer un ejemplo. No les quiero que lo hagan ustedes porque no los quiero exigir demasiado. Pero fijémonos en este ejemplo. Yo tengo mi capital inicial en C0 son 1000 pesos. Y quiero saber cuál es mi capital. Supongamos que estos son meses en el mes 4. En el mes de abril, mes 4. O sea, enero, febrero, marzo, abril. En el mes 4 yo quiero saber cuánta plata voy a cobrar. Si mi interés por periodos es del 5%,
Y en S4, ¿cuál es mi C4? Entonces la resolución es aplicar la fórmula. Hago los 1000, como es C4, lo tengo que elevar a la 4. 1 más el interés elevado a la 4. Es decir, que lo que yo voy a cobrar en el momento C4 es esto. 1215,50. Eso solamente es aplicando la fórmula, ¿no? Y este pequeño descanso, ¿estamos todos hasta acá? ¿Hay alguien que se quedó? ¿Puedo seguir? No, sí, sí. Sí. Bueno, para entender mejor cómo es el interés compuesto, a mí lo que me gusta hacer son las marchas progresivas. Que lo que voy a pedir, a ver si la pueden hacer, si se animan a hacerla ustedes, donde en el momento, es el momento que estamos acá, esta columna es el momento T. Por ejemplo, en el momento 0 yo voy a poner como capital 1000 pesos. Entonces quiero ver cuál es la progresión que yo tengo con respecto a los intereses, cuáles son la progresión que yo tengo con respecto a los intereses acumulados. Perdón, profesor, ¿puede volver un segundo atrás? Un minuto. ¿Ahí? Sí. Ahí está listo. Y me gustaría saber cuál es la progresión. La progresión que tengo en el capital. Y después esto, si quieren, lo vemos juntos. Pero lo bueno es saber si pueden ir haciendo la marcha progresiva, a ver cómo les da. Les voy a hacer la primera columna, la primera fila, y yo tengo los intereses que van a ser el 5% con respecto a los 1000. Son 50 pesos. Acumulados, como es el primer mes, ¿no? Tengo 50. Y al final en C1, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 1000 más los intereses. Que sería lo mismo hacer 1000 por 1.005. En el momento 2, ¿qué es lo que voy a tener? Vamos a hacer los intereses. Siempre habíamos dicho que los intereses son sobre saldo. Entonces, el interés sobre saldo, yo lo que tengo que aplicar para sacarlo mis intereses es aplicarle el 5% con respecto a mi saldo de inicio, que son los 50, que son los 1050. Y así saco mis 52,50, que son los intereses que yo gano en ese periodo. El acumulado los 102,50, es la suma de los 50 que gané acá, o digamos los 50 que gané acá con respecto a los 50 que gané acá. Si yo sumo esto, me da esto. Y si yo tenía 1050 acá, le sumo los
le sumo los intereses, si yo tengo los 1050 acá, le sumo los 52,50, me va a dar los 1102,50. Ahora fíjense en mi tasa de interés, ¿cuánto estoy ganando en el periodo? Otra vez un 5%. Estoy ganando un 5% porque tengo que hacer 52,50, que es lo que gané acá, con respecto a mi saldo inicial. Hasta en el punto 1, que en el momento 1 que estábamos acá, con respecto a la marcha progresiva que habíamos hecho con respecto a interés simple, era exactamente igual. Ahora vemos que el interés se sigue manteniendo en un 5% y la otra, ¿se acuerdan que ahí bajaba el interés? Era 4 y pico. Sí. Entonces ahora vamos al momento 3. Y vamos a borrar todas las tachaduras que hice. El momento 3, saco 55,13. ¿Cómo lo voy a sacar? Hago mi saldo inicial, que es 102,50. Por el 5% me tiene que dar 55,13. Y el acumulado va a ser la suma de esto. O el acumulado anterior más este, que es lo mismo. Y C en el momento 3 va a ser igual a C en el momento 2 más los intereses, que son los 55,13. Y en el momento 4 hago exactamente la misma cuenta y me da así. Me da que el interés que gano en el momento 4 son 57,80. El interés acumulado me suma 215,50. Y el capital al final, al momento 4, me da 1.215.000. 1.000.000 no, me da 1.215,51 pesos. Y si saco cuánto interés gané en ese periodo, hago el interés ganado, que son los 57,88, dividido el saldo inicial, que es 1.157,62. Y eso me vuelve a dar un 5%. Entonces acá ya tenemos una gran diferencia con respecto a la otra marcha progresiva, ¿no? Acá se mantiene el interés, se viene manteniendo por periodos en un 5%, que sería esta parte de acá. Es exactamente igual. O sea, son intereses constantes. Y en el interés simple, recuerden que este interés era decreciente. O sea, cuando es compuesto se mantiene el interés y cuando es simple disminuye. Disminuye. ¿Por qué es eso? A ver, pensemos por qué puede ser eso. Acordate que el interés siempre se calcula sobre C0. Sí, sobre el capital inicial. El capital inicial. En el momento 1, fíjate que el capital inicial es exactamente lo mismo y ahí estamos iguales. Fíjate que por eso es el 5% igual que el otro. Sí. En el momento 2, el capital inicial en este sistema ya me cambió, ya no son los 1.000. Aumenta. Son los 1.050. Sí, el Por capital eso, inicial más el interés ganado, vamos a decir. exactamente. Fíjate que acá, entonces vamos a las conclusiones de esta marcha progresiva. El interés que yo estoy ganando acá es creciente. Fíjense que acá antes era todo 50 en el otro. Sí. Y acá va creciendo. Pero también fíjense que no crece porque crece. O sea, tiene una progresión geométrica. Crece en función a 1 más i. Si yo hago 50 y lo multiplico por 1,50
0,5, ¿no? Me va a dar 52,50. O sea, la diferencia entre esto y entre esto, es 1 más I. Que esto es lo que me está diciendo acá. Si multiplicamos todo por 1 más I, que es 1,05, voy a tener la progresión de los intereses. Entonces, por definición, podríamos decir que el interés compuesto es, los intereses por periodo se van incrementando en 1 más I. Y la tasa de interés, que es la que sacamos acá, en esta partecita de acá, lo que me está diciendo es que es constante en un 5%. Es este 5% de acá. ¿Estamos? Sí. Sí, un segundito. Dale, tranqui. Listo. Esta es una buena pregunta para el examen, ¿no? En la parte teórica, ¿no? ¿Cómo evolucionan los intereses en un régimen compuesto? A veces la tomé, por eso se los digo. Como teoría, ¿no? Para que me expliquen cuál es la diferencia con interés simple. Eso está bueno saberlo. Entonces acá, con esto, la otra cosa que me gustaría que vean es que si yo hago, en realidad, si yo hago un plazo fijo, que es puramente por un solo periodo de tiempo, o saco un préstamo por un solo periodo de tiempo, en realidad nunca le voy a preguntar a la persona si me está dando una tasa de interés compuesto o un interés simple, porque en realidad es lo mismo. En un solo periodo de tiempo es exactamente igual. Entonces, si alguien pregunta, bueno, pero se usa el interés simple, porque la verdad que, y pues sí, cuando es un solo periodo es lo mismo, o sea, se usa, sí, ¿no? Y después vamos a ver que en las tasas nominales está en relación al interés simple. Bueno, acá vamos a ver el factor de capitalización y el factor de actualización. En el factor de capitalización, en lo que es este eh, sistema compuesto, el factor de capitalización es 1 más I a la n. Con este factor, lo que yo hago es capitalización, paso de un valor inicial a un valor final. Es decir, estoy en este punto y me voy a este punto. Este es el factor de capitalización. Y ya recuerden que si yo quiero hacer, venir de acá para acá y tengo mi tasa de interés, ¿qué tengo que hacer? El recíproco. Entonces, si hago el recíproco, mi factor de actualización es 1 más I a la menos n. Este es este y este es este. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir? ¿O se me están durmiendo? Estamos. Estamos, ¿no? Todo bien, sí. Sí. Bueno. ¿Nos mandamos a hacer un ejemplo de interés compuesto? A ver cómo es.
Entonces, si tengo la tasa de interés del 5%, me gustaría saber cuánto tiempo se duplica el capital. Vamos a ayudarlos un poquito, ¿no? La primera pregunta va a ser, ¿cuál es el plazo que requiere a interés compuesto del 5% para que un capital de 1.000 pesos se transforme en un capital de 2.000 pesos? ¿Se animan a hacerlo? Vamos a hacer primero y después hacen ustedes el segundo. Bueno, la respuesta sería, en el primer caso sería, yo tengo los 1.000 pesos, lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula, ¿no? Yo sé que los 1.000 pesos multiplicado el factor de actualización, de capitalización, disculpen, tengo que llevar a los 2.000 pesos, porque lo tengo que duplicar el capital, ¿no? Pero ahora tengo un problemita porque tengo la incógnita es n. Tengo que saber cuál es el periodo de tiempo. Y la tengo acá arriba. Y en matemáticas es un poquito más difícil sacar el n. ¿Se acuerdan cómo hacerlo? ¿Con logaritmos? Correcto. Como diría Susana, correcto. Entonces lo sacamos. Se llama logaritmo neperiano o natural base E. Y acuérdense que E vale 2,718, no sé cuánto más, 2,81, algo así. Pero igual, son logaritmos. Ustedes ponen en la calculadora logaritmos y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a borrar esto. Son los 1.000 pesos multiplicados por el factor de capitalización. Llego a los 2.000. Paso los 1.000 para este lado. Paso los 2.000 para este lado y me queda dividiendo. Simplifico estos dos con estos dos. Me da el 2 de acá. Entonces ya me queda 1, a la n dividido 2. Y para poder para poder bajar esto de acá, ¿qué hago? Esta n la pongo acá. Y es el logaritmo de esto. Es igual al logaritmo de esto. Una vez que ya tengo el logaritmo acá, paso esto acá abajo. Y me da 14,20. Si nosotros estaríamos en días, trabajando en días, serían 14,20 días. Y si estuviésemos trabajando, si la tasa nominal estuviese en años, sería 14,20 años. En el segundo caso, lo que tengo que saber es, en lugar, cuál es el periodo de tiempo, me dicen 10 años, y la variable de ajuste es la tasa de interés. Entonces directamente lo que yo hago es, puedo partir desde acá, poniendo exactamente lo mismo, pero yo lo que hice partí directamente de acá, porque acá es lo único que hice fue simplificar cosas. Entonces digo que 1 más i, en vez de ser 1,05, que es lo que no sé, elevado a la 10 sobre 1 le puse para que después vean cuando pasa del otro lado cómo pasa. Es una redundancia esta partecita de acá, el dividido 1. Pero lo hice a propósito para que se den cuenta, nada más.
este es igual a 2. Entonces ahora pasa, para despejar y pasa esto dado vuelta. Entonces es 2 a la 1 sobre 10. Y una vez que ya tengo esto, puedo decir que mi tasa de interés es 0,07177. Es decir, un 7,17%. O 18%, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien. 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 Bueno, tengo una buena noticia para darles. En realidad, este problema, como el anterior, que el del pagaré, el que hicimos de interés simple, son temas, la verdad, un poco complicados para empezar, pero yo quería empezar de esta manera para que después vean que los cálculos son mucho más fáciles que estos. El despejar la n de acá, no todo el mundo se acuerda cómo hacerla con la parte de logaritmos, entonces yo quería que lo tengan perfectamente en la hoja y estén explicados. Y el tema de despejar la i, no todo el mundo lo sabe, pasar el 10, pasarlo de este lado. A veces se les complica un poco. Entonces, no es lo habitual este tipo de ejercicios para este curso, ¿no? Pero lo que yo quería que lo tengan ustedes bien y después cuando hagan los ejercicios en su casa, que están puestos en la clase virtual, más los que les voy a subir el cálculo que mañana, va a ser realmente mucho más fácil que esto. Y con respecto al interés simple, el último ejercicio que hicimos del impuesto a los sellos, no es fácil solucionarlo, es bastante. Entonces, la verdad que como ser uno de los primeros ejercicios de interés simple, no se da ese tipo de ejercicios, pero es más que nada para que lo tengan en papel y vean hasta dónde se puede llegar, ¿no? Pero realmente no se complica mucho más en un examen. Más que eso no se va a complicar. ¿Estamos más o menos? ¿Podemos seguir? Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es operaciones financieras de descuento compuesto. Hicimos ya intereses y ahora vamos a ver las fórmulas de interés de descuento. Acuérdense que en las fórmulas de descuento lo que estamos haciendo es estamos trabajando con el capital, con el monto capital futuro. Y la tasa de descuento se aplica sobre el monto capital futuro, o sea, sobre C7, sobre CT, ¿no? En este caso en el genérico, o CN. Entonces esta es la fórmula de interés acumulado, no el interés acumulado, disculpen, del interés por periodo, y esta es la fórmula que tendrían que usar para saber el interés acumulado, que va de 0 a n. Y faltaría la fórmula de capital, que sería esta, ¿no? ¿Cuál es mi capital acá? Si yo tengo CN acá y tengo la tasa de descuento de estos periodos. Bueno, aplicando la fórmula, voy a saber cuál es el C0.
Pero vamos a hacer un ejemplo en base a esto, en base a lo que vimos. Nosotros sabemos que capital en CN es 100.000. La tasa de descuento que se aplica por periodo es 2,5%. N es igual a 10. Lo que yo tendría que saber cuál es mi C0, o sea, mi capital inicial. Pero para que vean la diferencia, háganlo de las dos maneras, en base a interés simple y en base a interés compuesto. Y vamos a ver cómo se diferencia una y otra. Entonces, si yo lo hago en base a interés simple, es fácil. Es que mi capital inicial va a ser igual a mi capital futuro, en C10, en este caso, multiplicado por 1 menos la tasa de descuento, que en este caso es esta, el 2,5%, y multiplicado n, que es el periodo de tiempo. Eso me da un valor de 75.000 pesos. Es decir, si yo hago un documento, descuento un documento de 10 meses por 100.000 pesos, bueno, me van a estar pagando hoy 75 a esa tasa. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo hago a interés compuesto, acuérdense que el factor de actualización es elevado a la n, no es multiplicado por n. Esta es la gran diferencia. Entonces son 100.000 multiplicado por 1 menos 0,025 elevado a la 10. Y esto me da 77.632,69. ¿Les dio algo parecido? Sí, eso mismo me dio, profe. Sí, Perfecto. igual. Perfecto. Acá lo que tenemos, lo quise hacer de esta manera para que veamos que cómo varían los factores de actualización. Uno es 1 menos la tasa de descuento por n y el otro es 1 menos la tasa de descuento elevado a la n. Disculpen, ¿puedo pasar acá o me fui? ¿Estamos todos bien ahí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces lo que vamos a ver ahora es que es equivalencias entre tasas. Entonces, lo que vamos a ver es, vamos a tomar una tasa del 25% que la vamos a definir como tasa de interés semestral. También esta tasa se llama tasa efectiva semestral o se llama tasa de interés efectiva para un semestre.
Y vamos a ver cómo la vamos a simbolizar. La vamos a simbolizar de esta manera. Vamos a partir de ahora, las tasas las vamos a empezar, antes poníamos sí solo, pero a partir de ahora en más, vamos a empezar a simbolizar las tasas. Y esta tasa la vamos a simbolizar con la letra 2, con el número 2, sub 2. ¿Qué no quiere decir esto? Es con qué frecuencia la tasa capitaliza en un año. Si es una tasa semestral, en un año tengo 2 semestres. Entonces, el secreto está en la frecuencia de capitalización. Tengo un semestre acá y un semestre acá. Capitaliza una vez, capitaliza 2 veces, por eso este 2 significa eso. Si yo pongo I4, ¿a qué estoy haciendo? ¿Qué tasa efectiva es? ¿A qué capitaliza? I4, a modo de ejemplo. De forma trimestral. Trimestral, porque tengo en un año, tengo 4 trimestres. ¿No? Y 4 es efectiva trimestral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que si yo tengo un peso puesto acá en el momento 0, que sería este de acá, tengo un peso, en el momento 1 voy a tener un peso más el 0,25, que es la tasa, ¿no? Habíamos dicho acá la tasa que era el 25%. Pero después, si yo vuelvo a poner esa tasa por otro periodo más, ese monto por otro periodo más, el 1,25, voy a tener el 1,25 que tengo acá, más el interés, esto es el interés que tengo entre 1 y 2, que es 0,25, ¿no? Es lo que gano acá. Sacando factor común entre este y este, me da que llego a 1,25 elevado al cuadrado y esto me da 56,25. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. Acá los dos periodos. Ay, espera. No. Después cuando tenga la pregunta bien clara te la hago. Acá Porque, los si periodos son iguales, son 6 meses, de un lado y del otro lado del año. entre el periodo 0 y 1 hay 6 meses. Claro, porque dijimos que acá está, mirá, semestral. Claro, va. Aparte es una I2. Ya cuando vemos el 2 acá, decimos, en un año capitaliza 2 veces. Está, perfecto. Entonces, por eso lo importante es la frecuencia de capitalización, que es lo que me está diciendo el subíndice de acá. Buenísimo. Esto es importantísimo y es lo que los va a ayudar en resolver todas las materias, le va a resolver esto. La efectividad de la tasa. O sea que el I2 se llama tasa efectiva semestral, tasa efectiva para un semestre, o podemos llamarla tasa efectiva de interés semestral, ¿no? O directamente efectiva por 6 meses. Tienen varios nombres. ¿No? Entonces, si yo pongo, lo que me está diciendo esto es que si yo pongo un peso acá, ¿no? Un peso acá, y lo vuelvo a reinvertir otros 6 meses más a la misma tasa, voy a tener un peso con 56,25. Eso es lo que me está diciendo este ejemplo.
vamos a considerar acá que nosotros vamos a hacer una inversión por un año de $1 y nos van a dar, el banco nos da una tasa del 56,25, ¿no? Me da una tasa de interés efectiva anual. ¿Cuánto capitaliza? Nada, o sea, acá podríamos poner 1 si querés. O directamente no ponemos nada y sabemos que la tasa efectiva anual. Entonces, si yo pongo $1 acá, voy a tener $1 más la ganancia, que es 0,5625. Es decir, que yo mi C1 o mi CN, mi valor final, va a ser igual a $1 con 5625. Y acá es donde encontramos el concepto de equivalencias. Es decir, podemos decir que la tasa semestral de 25% es equivalente a la tasa efectiva anual del 56,25%. En realidad, ¿por qué son equivalentes? Porque en las dos operaciones parto de $1 y llego al mismo valor al fin del año, en 1,5625. Llego a obtener 56,25 pesos de ganancia, de centavos de ganancia. ¿Es claro esto? Sí. Buenísimo. Entonces, hasta acá vimos que son tasas equivalentes. Ahora vamos a ver cuáles son los supuestos de equivalencia, ¿no? Profesor, ¿puedo ver un segundo atrás? Claro. ¿A esta o a la anterior? Acá. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Entonces acá está mal escrito, lo que puse está mal escrito, porque dice que son equivalentes bajo los supuestos de régimen de interés compuesto en la medida que puedo ganar intereses sobre los intereses que gano del primer periodo. O sea que puedo volver a reinvertir los intereses del primer periodo. Eso es lo que quise poner. O sea, en el supuesto de equivalencias de tasas en el interés compuesto se da siempre y cuando yo pueda volver a reinvertir los intereses que gano de los periodos anteriores, los puedo volver a reinvertir en este periodo. Por ejemplo, si tenemos tasas cuatrimestrales, es decir, que es una I3, porque tengo 3 capitalizaciones, el interés que gano en el primer periodo puedo volverlo a reinvertir en el que gano lo puedo volver a reinvertir en el segundo periodo, y lo que gano a su vez lo puedo volver a reinvertir en el tercer periodo. Mientras pueda volver a reinvertir, este es uno de los supuestos de tasas equivalentes. En el caso de interés simple, como no lo podía volver a reinvertir, el interés no me lo tomaban en cuenta, no entraría en estos supuestos, ¿no?, de equivalencia de tasas. Y el otro supuesto fuerte que tenemos que considerar es que la tasa del primer periodo tiene que ser exactamente igual a la tasa del segundo periodo. Y si volvemos a nuestro ejemplo, ¿no?, el 25% semestral es equivalente al 56,25% anual en la medida que pueda reinvertir el capital del segundo semestre a la misma tasa del 25%.
¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Seguimos con las equivalencias de tasas. Hoy hasta acá vimos dos tasas, ¿no? Vimos la tasa efectiva semestral y habíamos puesto que era 2 por la frecuencia que poníamos en la frecuencia de capitalización anual. Y vimos la tasa efectiva anual. Vimos cómo podíamos pasar de una tasa a otra, ¿no? Teníamos que sumarle, había que sumarle un 1 y elevarlo a la frecuencia, y elevarlo a la frecuencia de capitalización y después restarle 1. Y la verdad es bastante trastornado esto, ¿no? Es decir, si nosotros queríamos saber la equivalencia, la tasa efectiva, la tasa efectiva semestral, ¿qué hacíamos? Queríamos pasarlo a la tasa efectiva anual, ¿cómo hacíamos? Hacíamos 1 más la tasa semestral, elevado eso al cuadrado, y el resultado de eso le teníamos que restar 1. Y eso me daba la tasa efectiva anual. La verdad que se podría simplificar el cálculo, ¿no? Podríamos simplificar el cálculo y tener como tasa de referencia haber directamente multiplicado la tasa semestral por la cantidad de periodo de frecuencia. Es decir, en vez de hacer todo ese cálculo de elevarla al cuadrado y restarle 1, lo que sí hubiésemos podido hacer era, que sería más fácil, es solamente agarrar una calculadora, es agarrar la tasa y multiplicarla por 2 y saber cuál es la anual, ¿no? Que esto sería de esta manera. Si yo tengo, por ejemplo, una tasa del 25%, semestral de 25%, podríamos, que sería mucho más fácil, es multiplicarlo por 2, me daría una tasa del 50%. Y con esto simplificaríamos mucho los cálculos. Lo que estoy haciendo con esa multiplicación es una proporción. Estoy proporcionando la tasa. Y en matemática y por convención, a esa tasa se la llama nominal, que es lo que nosotros conocemos como tasa nominal anual. ¿Por qué? Porque en lo nominal está la proporción de tasas. O sea, estoy usando esa tasa como si fuese una tasa de interés simple. Le estoy proporcionando. Esta es otra manera de poder llegar a lo que vimos la clase pasada de tasas nominales, ¿no? Pero la explicación es esta, es que la verdad es que es más fácil, es más sencilla de manejar, porque lo otro tengo que elevar al cuadrado, restarle 1, y cuando se hacen, imagínense cuando estemos trabajando con intereses diarios, tenemos que elevar a la 1 sobre 365 o elevar a 1 sobre 360 de acuerdo a la convención que estemos utilizando. Y eso ya es un trastorno, tengo que tener una computadora. De esta manera lo que hacemos es multiplicarlo por 365 y ya. O multiplicamos por 360 y ya. O dividimos por 360 y listo. ¿No? Es mucho, mucho más fácil. En este caso, si lo multiplicamos por 2, decimos que es una tasa nominal anual capitalizable cada 6 meses. Todas las tasas nominales anuales tienen que tener un periodo de capitalización, si no, no sirven para nada. No puedo comparar, como son tasas proporcionales, yo no puedo estar comparando una tasa nominal anual capitalizable cada 6 meses con una tasa nominal anual capitalizable por mes, porque las proporciones son distintas. Entonces estoy comparando pera con manzana. Solamente puedo comparar entre tasas nominales cuando la capitalización o la proporción de esa tasa sea exactamente igual.
Entonces, lo que es una tasa nominal tiene que estar en relación al año y tiene que estar en relación al plazo en la que se aplica la proporción. ¿Estamos más o menos bien? ¿O es demasiado? ¿La J con qué la vamos a usar? ¿Cómo? La J. La J, lo que nosotros vamos a poner con la letra J es, vamos a simbolizar la tasa nominal anual. Cuando vemos Ah, una J o cuando vean en la bibliografía la palabra la J, por ejemplo, J2 igual a 50, van a saber que la J es una tasa nominal anual que capitaliza cada 2 veces por año, o sea, cada 6 meses. listo. Entonces, esta tasa nominal anual la vamos a representar con J. Y el subíndice que va a tener la J va a ser el periodo en el cual va a capitalizar. O sea, la proporción que yo tengo que aplicar para llegar a la tasa efectiva. Por eso no puedo comparar una J2 con una J3, con una J4, con una J5, porque efectivamente el interés es distinto. ¿Estamos más o menos? Sí. Uno solo contestó. De los 16, uno solo. No, todo bien, se entiende. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, hasta aquí tenemos 3 tasas. Y 2 es el 25%, que es la tasa efectiva semestral, ¿no? Tenemos la otra equivalente, que es del 56,25, que es mi tasa efectiva anual. Y tenemos ahora nuestra equivalente, que es una J2 igual a 50. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a la tasa que me den, sé cómo aplicar, ahora sí sé cómo aplicar, cómo aplicar o cómo manejarme entre tasas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo cortito y ya con esto vamos terminando. Si la referencia es la tasa efectiva semestral, yo hagamos una cuenta que quiero saber en un año, en un semestre, quiero saber cuánta plata gano, ¿no? Invirtiendo 100.000 pesos. Bueno, si la tasa es del 0,25, efectiva semestral, yo el cálculo hago los 100.000 pesos por la tasa efectiva, por I2. Eso me va a dar 100.000 pesos por 0,25 y eso me va a dar 25.000 pesos. Eso es lo que yo gano en el semestre. Ahora, si yo voy y con esos 100.000 pesos y hago la misma inversión que antes, y el banco me dice, mira, yo te estoy aplicando una tasa nominal anual, capitalizable cada 6 meses, en forma semestral, entonces hago la misma cuenta, hago 100.000 por 0,2, 0,50 dividido 2. Y vemos que me da lo mismo. O sea, no importa la referencia de la tasa, la plata es la misma.
Acá hay un error, ¿eh? Y si a mí me dan una tasa efectiva anual, lo que yo hago es, voy al banco con los 100.000 pesos, me dice, señor, yo a usted le voy a dar por un año, la tasa efectiva anual que nosotros estamos manejando es 56,25, aunque usted haga haga el depósito por 6 meses. Entonces yo lo que tengo que hacer es adecuar la tasa efectiva anual adecuada a 6 meses, y eso lo hago como 1 más la tasa elevado a la 1/2, menos 1. Y también vemos que me da igual. Me dan, aplicando la tasa efectiva semestral, aplicando la tasa nominal anual y aplicando la tasa efectiva anual. Adecuo las tasas. Entonces, como gano lo mismo, podemos decir que el 25%, el 56,25 y el 50% son tasas equivalentes. Porque en un periodo de tiempo gano la misma plata. No importa la tasa, gano la misma plata. ¿Estamos más o menos? Sí. Sí. Perfecto. Espere, profe, no, que todavía no terminé de copiar. Dale, tranqui. Las tasas generalmente se utilizan las tasas nominales primero por costumbre. Cuando ustedes hacen un contrato de alquiler, generalmente lo expresan lo expresan en una tasa nominal. Si ustedes van a la parte de la justicia, cuando hacen expedientes, si uno habla con abogados y eso, es muy raro que el abogado utilice una tasa efectiva. Generalmente utilizan todas tasas nominales y ellos hacen como el colegio secundario, proporcionan las tasas y para ellos es lo mismo. O sea, los jueces también. O sea, en lo que es parte judicial es muy difícil hacerles entender bueno, que lo que Listo, es una, profe, gracias. lo que es una tasa efectiva que lo que es una tasa nominal. Entonces, pero bueno, de hecho hay alguna jurisprudencia en algunos fallos judiciales que está tan mal hecha y que ellos dicen que no se puede cobrar intereses sobre intereses. Entonces es como que... Pero en definitiva, tienen que saber los dos sistemas, tanto el compuesto como el simple. Y lo que es fundamental en esta materia y en la vida diaria es reconocer lo que es una tasa efectiva, lo que es una tasa nominal y lo que es una tasa efectiva anual, ¿no? Son estas 3 tasas, y lo que vamos a ver la próxima en forma muy rápida, la tasa de descuento con respecto a esto. La verdad es que con esto tendríamos que descartar. Tendríamos que estar, tendrían que saber, o sea, con esto tendrían que salvar ya la parte de cálculo financiero, digamos, ¿no? O sea, no hay mucho más para dar. Vamos a ver después, la clase que viene, vamos a ver imposiciones y amortizaciones y ya estamos. Pero en base, eso son cosas que van a ver que se va a desprender de acá. Se desprende de esta, de todo esto lo que estamos viendo.